La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sus tasas de interés, prevé aumentarlas en diciembre. Esperar a que hayan más pruebas contundentes del progreso hacia nuestros objetivos. Aún así, el dólar cierra en 20 pesos. La depreciación se debe a factores externos. Estas economías, todas sus monedas han devaluado entre 50 y 60% en los últimos 3 años. La PGR confirma que investiga al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a colaboradores por enriquecimiento ilícito. Bahamas Leaks incluye a más de 400 mexicanos. El SAT investiga. Renuncia Pedro Pablo de Antuñano como director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc. No pudo comprobar de dónde sacó 600,000 pesos en efectivo. La prioridad de la SEP serán los estados con rezago educativo. Atender estas zonas del país, atender estas regiones, y las estamos definiendo en todo el eje de acción en materia de equidad e inclusión. El presidente Enrique Peña Nieto ratifica ante la ONU el Acuerdo de París contra el cambio climático. El costo de la inacción sería irreversible. Y eso es algo que, como humanidad, no podemos permitirnos. 8 de cada 10 mujeres con cáncer de mama se salvan. Otra vez disturbios y estado de emergencia en Estados Unidos por abusos policíacos. Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso. Vicente Fernández pide con música el apoyo de los paisanos a Hillary Clinton. Conoceremos la riqueza natural de Xilitla, San Luis Potosí. Messi estará 3 semanas fuera de las canchas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 16 grados centígrados y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo también en el interior de la República Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Jueves 22 de septiembre, es un gusto saludarte, Pati, por supuesto a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares esta mañana. Saludo también con gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite comunicarnos con usted. Acompáñenos durante esta hora y media. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. La Reserva Federal de los Estados Unidos puso fin a meses de incertidumbre y dejó sin cambio su tasa de interés de referencia. Sin embargo, pues no descarta que pueda endurecer su política monetaria a fin de año porque el mercado laboral se sigue fortaleciendo y eso, de acuerdo con los expertos, hace posible que los inversionistas, en lugar de invertir en otros países como el nuestro o los países emergentes, al estar la moneda fuerte, el dólar, deciden dejar sus inversiones en ese país. Los argumentos para un alza de la tasa de los fondos federales se han fortalecido, pero se decidió por el momento esperar a que hayan más pruebas contundentes del progreso hacia nuestros objetivos. Nuestra política actual debe ayudar a mover la economía hacia nuestros objetivos de mayor empleo y estabilidad en los precios. Hay que recordar que las tasas de interés permanecen en un nivel de entre 0.25 y 0.50%, tal y como se situó desde diciembre, cuando la Fed realizó su primer ajuste en casi una década. Después de que se diera a conocer esta noticia, los mercados financieros de México ganaron terreno. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 1.27%. El dólar recuperó 13 centavos al cerrar en 19.25 pesos a la compra y en 20 pesos a la venta. Mientras, la mezcla mexicana de exportación ganó $1 con 12 centavos para venderse en 37.87 dólares por barril. Las bolsas europeas abrieron con alzas en reacción positiva a la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de mantener las tasas de interés sin cambios. El índice Stocks Europe 600, que agrupa las 600 compañías más importantes que cotizan en los mercados de renta variable de 18 países europeos, suma un incremento de 0.30% para ubicarse en 343.49 puntos, mientras los mercados de valores de China registraron ganancias sólidas. En el Shanghai Composite Index ganó 16.44 puntos, es decir, 0.54%. Por su parte,
El Shenzhen subió 78.81%, es decir, en pocas palabras, para resumir tanto número, las bolsas reaccionaron positivamente al anuncio que ayer dio la Fed de mantener sus tasas de interés. ¿Cuándo es la próxima fecha que se espera para que la Fed pues resuelva si subirán o no las tasas de interés en los Estados Unidos? Es el próximo diciembre. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que en 1 o 2 semanas podrá precisarse si la paridad peso-dólar se estabiliza. Su presidente, Juan Pablo Castañón, descartó algún repunte de la inflación en caso de darse aumentos en algunos insumos. Tendrá que haber empresas que para sobrevivir tengan que repercutir los precios de sus insumos. Otras empresas que puedan hacerlo defenderán sus mercados. Hay distintas medidas, pero estas se toman empresa por empresa. No hay una ni política, ni instrucción, ni alguna tendencia que nos pueda marcar de manera generalizada una alza inflacionaria. Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto consideró que la depreciación del peso ante el dólar se debe a factores externos. Espera que el Banco de México tome medidas para la contención y evitar que haya una especulación mayor sobre nuestro peso. Todas las monedas de los países como Brasil, como Turquía, como Rusia, como Colombia, Sudáfrica, estas economías, todas sus monedas han devaluado entre 50 y 60% en los últimos 3 años. Porque había una gran presión, porque el mundo no está creciendo. El presidente Peña Nieto habló durante una entrevista con Pepe Cárdenas de Radio Fórmula y ahí se refirió a la visita que Donald Trump hizo a nuestro país. La respuesta sorpresiva de aceptar el diálogo y de venir a México, ciertamente a partir de yo haber formado la invitación, en lo que me parece una decisión responsable, me llevó a aceptarla y quizá nos apresuramos, quizá nos faltó ponderar la reacción social que se iba a presentar en México, pero yo me sostengo como quizá tomar una decisión acelerada pero correcta. En otros temas, México ratificó su compromiso con el cambio climático. Vea usted de qué se trata. México ratificó ante las Naciones Unidas el Acuerdo de París sobre cambio climático. En un videomensaje, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que este pacto es el mayor compromiso global para construir un nuevo régimen climático sin frenar el desarrollo económico y social. Las naciones del mundo hemos adoptado este acuerdo porque el costo de la inacción sería irreversible. Y eso es algo que, como humanidad, no podemos permitirnos. El mandatario mexicano urgió a que este acuerdo entre en vigor en noviembre próximo y no hasta el 2020 como se tenía programado. El Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marcan una ruta clara para mejorar las condiciones de vida de la población mundial y contener los impactos del cambio climático en congruencia con los parámetros que ha determinado la comunidad científica. Informó que gracias a la anuencia en el Senado de la República, México pudo ratificar este acuerdo y así se sumó a la lista de los 60 países que lo han aprobado. México será sede de la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Aprovecho este espacio para invitarlos y tener la oportunidad de recibirlos en Cancún este mes de diciembre. Allí seguiremos atendiendo juntos nuestra responsabilidad compartida, el cuidado y la preservación del planeta Tierra. El secretario de Medio Ambiente, Rafael Paquiano, fue el encargado de ratificar el acuerdo en una ceremonia oficial en la sede de la ONU en Nueva York, encabezada por Ban Ki-moon. Para México al Día, Gustavo Castillo. El UNICEF reconoció los esfuerzos de la SEP para abatir el rezago educativo en nuestro país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que en el país al menos 4.1 millones de niños y adolescentes de entre 3 y 17 años no asisten a la escuela, mientras que poco más de 631,000 están en riesgo de abandonar las aulas. UNICEF presentó el informe Niñas y Niños fuera de la escuela, en el que mostró un panorama de los principales factores que llevan a niñas, niños y adolescentes a estar en mayor riesgo de dejar prematuramente la escuela. Sin embargo, UNICEF reconoció que ya se trabaja en conjunto con la SEP para revertir
esta situación. Hemos visto tendencias muy positivas y estamos trabajando, apoyando a lo que podemos hacer para fornir información, análisis, etcétera, y hablar de cómo podemos continuar a avanzar en el país. De acuerdo con las conclusiones presentadas, 3.8 millones de niños y adolescentes no están matriculados y 260,000 no asisten regularmente a las aulas de formación primaria. A esto se suma que 125,000 niños de 13 a 15 años que cursan su primaria están en riesgo de exclusión, así como poco más de 95,000 de secundaria y al menos 420,000 de bachillerato. Ante este panorama, el subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, dijo que los recursos, programas y becas se orientan de manera prioritaria en los estados donde existe mayor rezago educativo, como son Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Guerrero y Veracruz. Ante estos desafíos que nos presenta el estudio de UNICEF, justamente hay políticas públicas por parte de la Secretaría de Educación Pública muy claras, muy definidas, atender estas zonas del país, atender estas regiones, y las estamos definiendo en todo el eje de acción en materia de equidad e inclusión. Entonces, estamos atendiendo a los desafíos, pero al mismo tiempo estamos actuando, estamos implementando ya las políticas públicas. Según el estudio de este organismo, los más afectados son quienes viven en los hogares más pobres, niños indígenas, discapacitados o quienes viven en zonas rurales, mientras que los principales factores que llevan al abandono son ingreso tardío, fracasos en el aprendizaje, vivir en situaciones precarias y de discriminación. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. En Chiapas, padres de familia tomaron escuelas secundarias en paro, donde los profesores pertenecientes a la CENTE rompieron su promesa y no regresaron a clases. Los maestros disidentes informaron que retomarían las clases hasta nuevo aviso, lo que provocó el enfado de los padres de familia, quienes tomaron los planteles e hicieron un llamado a las autoridades para que obligue a los profesores a cumplir con su responsabilidad. En otros temas, la PGR confirmó que atrajo 2 investigaciones en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por 3 delitos. ¿Cuáles son estos? Enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Recibió los oficios en los cuales se le notifica el ejercicio de la facultad de atracción por conexidad que ejercitó la Procuraduría General de la República respecto de las investigaciones iniciadas en esa fiscalía local en contra de Vicente Guillermo Benítez González y otra en contra de Javier Duarte de Ochoa y otros, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Se informó también que la PGR investiga cómo se filtró esta información para darse a conocer en diferentes medios de comunicación, pero lo importante es que confirma que efectivamente hay una investigación contra Duarte y varios de sus colaboradores por enriquecimiento ilícito. En otros asuntos, los principales diarios españoles destacaron la noticia sobre el secuestro y asesinato de María Villar Galás, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. El diario El Mundo destacó que la familia pudo hablar por teléfono con María Villar durante las 30 horas que duró el secuestro. Esa fue la prueba de vida que obtuvieron para realizar el pago de 65,000 pesos como rescate. Una vez realizada la entrega del dinero, por cierto, cantidad inferior a lo exigido por los captores, no volvieron a saber nada de ella, aunque hoy en el periódico El Correo, uno de los periódicos más importantes del País Vasco. ¿Y por qué me refiero al País Vasco? Bueno, pues puesto que esta familia, la familia del Villar, es de ahí, de esta zona de España. Y este diario El Correo entrevista a una de las hermanas de María del Villar, y comenta que sí se pagó el pago completo. Bueno, pues esa es otra versión que se está dando a conocer allá en España. También resaltan los medios que Villar Galás fue asfixiada con una bolsa de plástico con la que fue encontrada el pasado 15 de septiembre en un canal de aguas negras en Santiago Tianguistengo, en el Estado de México. La Procuraduría General de la República informó que ya cuenta con el perfil criminal precisamente de los plagiarios de María Villar Galás. Tenemos ya un perfil criminal del grupo que participó. Estamos trabajando en ello en coordinación con las autoridades del Estado de México y del Distrito Federal. El titular del Aceido, Gustavo Salas, confirmó que la Policía Federal colaboró en el pago del rescate y negó que se haya roto algún protocolo.
se tomó la decisión por parte de la propia familia de pedir el auxilio de la Policía Federal. No hubo, como usted afirma, ninguna falla en la negociación. Se cumplieron con los protocolos correspondientes, incluso se llevó a una negociación que sustentablemente bajó la petición originaria para la entrega de una determinada cantidad misma que se efectuó. Incluso se tuvo una prueba de vida por parte de la familia, sin embargo, no apareció la persona en los términos acordados. Mucha información que está dando a conocer cada hora sobre este caso, por supuesto le mantendremos informado. El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, aseguró que el asesinato de 2 sacerdotes en Poza Rica no se trató de un pleito de borrachos. Sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por un testigo, los clérigos sí conocían a sus victimarios. Son alrededor de 8 o 9 personas las que se concentran a convivir. Posteriormente, un par de horas de estar conviviendo, se torna violento el escenario y golpean al sacerdote. Lo golpean feo y para después ya llevarse al cura, al vicario y también a este testigo. Además, confirmó que ya se identificó a los presuntos delincuentes. Y sí, hay que recordar que el mismo fiscal veracruzano en las primeras horas de la investigación dijo que estaban bebiendo alcohol, se hizo énfasis en eso y como dijo el Papa Francisco, en cualquier circunstancia se trata de crímenes que no tienen excusa. El representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Jan Yarab, se reunió en privado con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante el encuentro que se realizó en las instalaciones de la Escuela Raúl Isidro Burgos en Guerrero, este alto comisionado valoró los avances que han tenido lugar sobre la investigación. También pidió a las autoridades buscar la verdad, la justicia, la reparación, pero sobre todo la garantía de que estos hechos tan horrendos no se vuelvan a repetir en este país. Pero no es solo la ley, o que debe mejorar es el trabajo de las fiscalías, el acompañamiento de las familias y en general hay que superar este clima de impunidad. La Fiscalía de Guerrero informó que el asesino del director de la Policía Estatal, Tomás Hernández, fue su propio hijo. Aseguró que no fue el crimen organizado como se especuló desde el domingo cuando trascendió la noticia. Tampoco dijo se trató de un ajuste de cuentas. A juzgar por las heridas que presentaba pues el cadáver, se llegó a esta conclusión. De acuerdo con la investigación, Jesús Hernández, hijo del mando policial, tomaba antidepresivos desde hacía varios años. Además, confesó que había sufrido maltrato en casa desde pequeño, lo que habría llevado al joven a acuchillar a su propio padre. Al menos 243 mexicanos o personas con inversiones en nuestro país abrieron empresas offshore en Bahamas, considerado un paraíso fiscal. Esto de acuerdo con un reporte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Algunas de las figuras políticas que están en esa lista, escuche usted, son el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clarión, y Fernando Gómez Mont, quien fue secretario de Gobernación durante la administración de Felipe Calderón. También están los empresarios Gastón Azcárraga, Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, su esposa y entre otros empresarios. Ante esta situación, el Servicio de Administración Tributaria informó que va a revisar en los casos que sea procedente a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México. La información se va a revisar con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal y en su caso aplicar la ley, es decir, no porque aparezcan implique necesariamente que cometieron un delito. Por eso las autoridades, primero que nada, tienen que investigar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó los límites a las deducciones fiscales de personas morales para los casos de protección y previsión social, además de prestaciones laborales. Fijó el límite en un rango de 47 a 53% del monto a deducir del impuesto sobre la renta. Los magistrados determinaron que esta limitación no contraviene los principios de justicia tributaria.
Pedro Pablo de Antuñano presentó ayer su renuncia al cargo de director jurídico y de gobierno de la delegación Cuauhtémoc. El exfuncionario, quien había solicitado una separación del cargo temporal, envió una carta a su jefe, a Ricardo Monreal, en la que explicó que dejaba sus funciones de manera voluntaria. Hay que recordar, aquí viene el asunto interesante, que este hombre fue detenido durante una revisión y resulta que cuando le revisaron su automóvil llevaba nada menos que 600,000 pesos en cash, en efectivo, en la cajuela de su automóvil. Obviamente fue remitido al Ministerio Público y ahí le preguntaron, bueno, pues de dónde salió ese dinero en efectivo, cayó en contradicciones y en pocas palabras no supo explicar el origen del por qué llevaba esa cantidad de dinero ahí en su automóvil en efectivo y finalmente, pues ante la presión, tuvo que renunciar a su cargo. Hay que recordar que la delegación Cuauhtémoc es una de las principales zonas de la Ciudad de México donde el comercio, las empresas, oficinas se concentran, es una de las zonas medulares de las finanzas y la economía de la Ciudad de México. Se habla justamente de que se sobornaban a muchos restauranteros, bares, en fin, y que por eso podía tener estas cantidades de dinero. Es una zona muy importante del país económicamente hablando y por supuesto de la ciudad. Al comparecer ante comisiones del Senado por la glosa del cuarto informe de gobierno, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, habló sobre el programa de eficiencia financiera que se ha logrado gracias a los mecanismos de inversión público-privada y a la modernización administrativa. Lo que nos ha permitido la cancelación de 1.520 plazas, 8% del total de plazas de oficinas centrales del ST, y lograr ahorros anuales por 900 millones de pesos en gasto corriente, que equivale al 9%. Informó que se han concluido 26 de las 52 autopistas programadas y se han modernizado 57 carreteras federales. Sobre los trenes México-Toluca y el eléctrico de la zona metropolitana de Guadalajara, dijo que se cuentan con avances cercanos al 50% e iniciarán operaciones en la actual administración. El presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Enrique Jacob Rocha, dijo que la creatividad y la capacitación serán parte de la estrategia para que el recorte presupuestal del 48% a ese instituto no afecte los apoyos que da precisamente a este sector. Hay que destacar el gran trabajo que ha hecho este Instituto Nacional del Emprendedor precisamente para apoyar a jóvenes y no tan jóvenes talentosos que tienen algún proyecto en mente y que solamente con ese tipo de recursos han podido emprender en este país. Para revisar los montos de acompañamiento primero. Segundo, yo he platicado con nuestros amigos del sector empresarial que vamos a proteger y a cuidar los recursos aprobados a través de convocatoria, porque ese es el medio precisamente mediante el cual la pequeña empresa y el emprendedor accede a los recursos. Vamos a procurar sostener hasta donde sea posible los montos en convocatoria, precisamente para asegurar montos de acompañamiento a emprendedor y pequeña empresa. Los breves del país. La Secretaría del Trabajo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración para garantizar y difundir los derechos humanos laborales, en particular de jornaleros agrícolas y grupos vulnerables que sean objeto de explotación. Con esto se realizarán programas y actividades para actualizar a empleadores y trabajadores sobre sus obligaciones y derechos. El área de la isla de Holbox afectada por un incendio forestal quedará protegida por los próximos 20 años ante un posible cambio de uso de suelo. La Comisión Nacional Forestal indicó que peritos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigarán las causas del fuego que afectó más de 35 hectáreas de vegetación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó aumentar la multa al Partido Verde Ecologista de México, fijada en principio en 3.2 millones de pesos, tras el envío de millones de tweets de deportistas y artistas en plena veda electoral en 2015.
La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, se reunió con los dirigentes del Frente Auténtico del Campo para escuchar sus propuestas sobre la defensa del presupuesto 2017 para el sector. Después del encuentro, los campesinos retiraron el plantón que instalaron frente a la sede del Sol Azteca en Benjamín Franklin. Horas antes, se registró una agresión en contra de Beatriz Mojica, secretaria general del partido, cuando intentó dialogar con los inconformes. Ayer, una de las notas o uno de los temas que fueron trending topic en el Twitter, es decir, temas de mucha tendencia por el número de gente que se interesó en él, fue este corrido que escribió y cantó don Vicente Fernández, porque lo hizo para apoyar de manera oficial a la candidata demócrata de la Casa Blanca, pero además pidiendo el apoyo, el voto de nuestros connacionales que están allá en los Estados Unidos para la candidata demócrata a la presidencia. Don Vicente Fernández grabó la canción con el respaldo de la organización Latino Victory Project, al principio de la cual llama precisamente a los votantes a emitir su voto. Vamos a escuchar parte de este corrido de don Vicente. Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso. Y te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton venga el triunfo. Muy pegajoso, por cierto, la letra de este corrido. Bueno, el equipo de campaña de Hillary Clinton se mostró muy conmovido por la decisión de don Vicente de salir de su retiro prácticamente y apoyar la candidatura. ¿Pero por qué lo hizo don Vicente? Bueno, porque es sabido que el voto latino es muy importante y que de hecho los presidentes de los Estados Unidos han ganado gracias o no han ganado si no tienen este apoyo de los latinos. Sin embargo, hay una estadística que dice que los latinos desafortunadamente no votan mucho, es decir, se abstienen al momento de votar. Por eso la importancia de este corrido y de este llamado de uno de los cantantes más populares de América Latina. El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, declaró estado de emergencia en Charlotte. Además, ordenó el despliegue de las Guardias Nacionales después de que en la segunda noche consecutiva de disturbios, 2 personas resultaron heridas de balas. Una de ellas se encuentra en estado crítico. Una verdadera situación que está preocupando muchísimo al gobierno de Barack Obama. Al menos 7 policías han sido hospitalizados con heridas. Recordemos que los manifestantes protestan por el abuso de autoridad en contra de los afroamericanos. Hoy justamente el New York Times lleva su principal nota sobre este conflicto que está desarrollando ahí en Carolina del Norte. La policía de Nueva York y el FBI buscan a estos hombres que va a ver en estos momentos. Ellos fueron los que el sábado encontraron una maleta con una bomba casera en su interior muy cerca del barrio de Chelsea, donde ocurrió la explosión que hirió a 29 personas. Entonces vimos el video unas cuantas veces y se ve que ellos caminaban por la calle, vieron la maleta en la banqueta, la abrieron y sacaron lo que resultó ser un artefacto, una olla express. La dejaron en la banqueta y se llevaron la maleta. Son testigos, no les vamos a levantar cargos, así que si ustedes pueden ayudarnos a encontrarlos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó que no habrá revocatorio contra Nicolás Maduro este año, sino hasta febrero de 2017. Esto quiere decir que si Maduro fuera removido este año, se tendría que convocar elecciones anticipadas, pero si es removido en 2017, la ley ya no permitiría esta convocatoria, por lo que podría nombrar a su sucesor, que terminaría el mandato hasta finales de 2018. ¿Qué le platico? En Nicaragua se registró un caso, pues no es difícil de creer, pero resulta que el Parlamento es presidido por un muerto. Acuérdese cuando en este país votaban los muertos. René Núñez, quien fuera leal operador del presidente Daniel Ortega y fallecido el 10 de septiembre, ha sido nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Ay, qué cosas, a manera de homenaje.
para que vea usted el populismo a dónde llega. Núñez fue una pieza clave para asegurar las reformas constitucionales que le garantizaron a Ortega la reelección indefinida. Ahí está el punto. En vida, como presidente del Parlamento, aprobó la concesión para la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua sin consultas, con un debate de una semana y considerado inconstitucional por los críticos al proyecto. Así es nuestra América Latina. Vamos a nuestro primer resumen. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambio su tasa de interés. Respuesta positiva en las finanzas a nivel mundial. En México, la bolsa y el petróleo registran ganancias. El presidente Enrique Peña Nieto ratifica ante la ONU el Acuerdo de París contra el cambio climático. El costo de la inacción sería irreversible. Y eso es algo que, como humanidad, no podemos permitirnos. La PGR atrae la investigación en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Lo acusa de 3 delitos. Vinculan a empresarios y políticos mexicanos con empresas offshores abiertas en paraísos fiscales. El SAT ya investiga el caso. Manifestaciones en Charlotte, Estados Unidos, dejan un herido de gravedad y se polariza la sociedad en el estado. Yankees de Nueva York vencen a Tampa Bay y se acercan al juego del comodín en las Grandes Ligas. Quiero decirles que está aquí en el estudio César Luis Perales, él es administrador central de servicios tributarios al contribuyente del SAT. Y con él vamos a platicar de algo que es importante tenerlo en mente, pero de una forma clara. Y hay que estar al corriente en nuestros impuestos, con nuestros pagos de impuestos, porque eso nos da tranquilidad, ¿verdad? Así es, muy buenos días, muchas gracias. Es un placer, Salter. Es un placer estar con ustedes. La importancia de pagar impuestos, de contribuir, como su nombre lo dice, en el poder integrar la bolsa de recursos para poder invertir en el bien social y distribuir el gasto entre la sociedad. Hay siempre calendarios, nos guste o no nos guste, pero es parte de esta obligación. Y estar al corrientes implica, pues obviamente, sujetarnos a este tipo de calendarios. ¿Por qué debemos estar al corrientes? ¿Qué beneficios tenemos las personas al estar al corrientes? Sí, muy bien. El objetivo de tener calendarios es el poder administrar, de poder planear fiscalmente las actividades de los contribuyentes. El SAT ofrece servicios electrónicos, ha desarrollado servicios que facilitan el cumplimiento de las obligaciones fiscales y en este sentido es importante que el contribuyente cumpla con los tiempos para poder de una manera organizada estar contribuyendo y poder cumplir con sus obligaciones. Y además estar organizados nosotros mismos con el manejo de nuestros recursos, ¿no? Así es importante como cualquier otra actividad el tener un orden, un principio de orden. En este sentido, la autoridad da ciertos tiempos para el cumplimiento de los mismos, pero también da algunas facilidades. Recuerden algún tiempo que teníamos un horario específico para la oficina. Actualmente pudiéramos hablar que el 95-96% de los servicios son electrónicos y tienes la facilidad de hacerlos desde tu hogar y los tiempos específicos se cumplen las 24 horas del día. ¿Qué pasa cuando esas personas o las personas no tenemos tanto el hábito a los medios electrónicos o a veces hasta nos da un poco de miedo entrar? Pues finalmente estamos hablando de nuestro dinero, ¿no? Y a veces queremos hacer este pago de manera corriente, pero entramos a estas plataformas tecnológicas y que a veces pues nos resulta un poco difícil entenderlas. ¿El SAT cuenta con servicio de asesoría o de orientación para estas personas que lo requieran? Sí, algo importante a recalcar, el SAT se ha robustecido en la cantidad de canales que ofrece a los contribuyentes. Actualmente no solamente recibimos a los contribuyentes de manera presencial, estamos estableciendo diferentes servicios a través del teléfono, de la plataforma de los servicios telefónicos, telefonía celular, el internet, y en cada uno de ellos ofrecemos, adicional a la presentación del trámite, lo que es la asesoría. Entonces el contribuyente puede acceder a los diferentes canales, el poder acercarse a nosotros y el poder obtener la información correcta para el cumplimiento. Ahora hay que decirlo que por un lado está la parte de apoyo con las nuevas tecnologías, pero también, y aquí voy a decir que yo he ido al SAT y no sabe uno nada y siempre hay una persona que ayuda
precisamente a poder hacer nuestros trámites o poder hacer nuestra declaración? Sí, tenemos asesores fiscales, promotores fiscales, también de reciente integración, en la cual orientan a los contribuyentes para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Tenemos salas específicamente que les denominamos Mi Espacio, en las cuales le ofrecemos al contribuyente la asesoría para que de manera autónoma pueda realizar el servicio, cumplir con sus obligaciones y que pueda aprender para que en una futura necesidad pueda hacerlo desde su hogar, desde su café de internet o desde su oficina. ¿Qué pasa si alguien no está al corriente, ya tiene varios meses o a lo mejor hasta años que no han pagado? En ese sentido, el SAT ofrece algún tipo de apoyo para justamente regularizar estos meses de adeudo. Sí, es muy importante. Invitamos a los contribuyentes que estén en esta situación a que acudan a una administración desconcentrada de servicios al contribuyentes, en los cuales tenemos la obligación de atenderlos y ofrecerles los servicios integrales y completos hasta que estén regularizados. Ahora, hay que destacar que esto debe de formar parte de una cultura de contribuyentes, ¿no? Que los impuestos, como usted mencionaba, son importantes para que un país pueda marchar, ¿no? De ahí se derivan muchas cosas con las que se tienen que trabajar, ¿no? La infraestructura, muchas cosas. Pero ¿por qué tenemos luego esa reticencia, ese miedo a cumplir con una obligación tan importante? Es importante mencionar que el SAT administra o realiza las actividades necesarias para poder cumplir con las leyes ya previamente establecidas para el pago de impuestos. Y nuestra principal actividad es el poder facilitarlo a través de servicios que son accesibles a los contribuyentes, que se pueden realizar de una manera oportuna. Evidentemente hemos avanzado mucho en los últimos 10, 15 años, en las cuales todos los servicios eran en papel. Actualmente difícilmente vas a tener la necesidad de que entregar un papel en el SAT, pero es importante que puedan acercarse para poder conocer los servicios que los ofrecemos a través de las diferentes plataformas. Y evitar ya las colas, porque ya casi no hay colas, pues con todo el apoyo tecnológico, ¿no? Sí, es muy importante este punto en particular. En los últimos 2 meses incrementamos en un 20% la disponibilidad de citas para que el contribuyente necesariamente pueda tener un espacio asegurado. Al inicio de la plática comentábamos la importancia de los tiempos. En este caso también es muy importante para nosotros el tiempo del contribuyente. Claro. Es importante que tenga una cita, que pueda ser recibido, atendido como él se lo merece en un tiempo específico, sin necesidad de que haga largas filas o que tenga que acudir a horas tempranas para poder recibir el servicio. Y además están muy bien organizados. A mí me ha tocado ir, realmente ves mucha gente, a veces no se espanten, siempre hay soluciones y siempre hay una estrategia muy bien definida para agilizar los procesos. Bueno, pues muchísimas gracias, César Luis Perales, administrador central de Servicios Tributarios al Contribuyente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Gracias. Claro, sí. Gracias. Y ahora que la gente cumpla con su obligación. Gracias. Y ahora sí, ya nos andaba adelantando Pati. El Seguro Social presentó una campaña para crear conciencia sobre el cáncer de mama. El cáncer de mama es el segundo más mortal a nivel mundial. En México, 34.7 de cada 100,000 mujeres padecen esta enfermedad. Así lo informó Miquel Arriola, director general del IMSS. En México, 25% de los cánceres de mujeres son cánceres de mama. De conformidad con la estadística de la OMS, la tasa de mortalidad en México es de 18.1 mujeres por cada 100,000. Ante este panorama, informó que en los próximos 2 años se invertirán 360 millones de pesos para prevenir este padecimiento. Los recursos se destinarán para comprar más mastógrafos e incrementar 70% la capacidad para diagnosticar. Nosotros seguimos incrementando el número de mastografías. Lo incrementamos de 2015 a 1.2 millones. Ya traemos 1.4 millones de mastografías, solamente en términos anualizados. Y hoy nos estamos comprometiendo a que vamos a incrementar casi 10%. Arriola Peñalosa dijo que en los últimos 5 años se ha reducido 18.6% la mortalidad por cáncer de mama en los derechohabientes del IMSS. Aseguró que la prevención y la detección temprana son fundamentales. La detección oportuna es la mejor manera de prevenir cualquier tipo de cáncer. En las primeras 2 etapas
la capacidad que tiene el sistema de salud de revertirlas y de curarlas es de más o menos un 80%. El IMSS presentó la campaña Mi lucha es rosa para crear conciencia social sobre esta enfermedad. Como parte de las acciones a realizar, durante el mes de octubre se celebrará la Feria de la Salud, en donde se instalarán unidades móviles en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y Centro Médico Nacional La Raza, con el objetivo de realizar alrededor de 70 mastografías diarias a mujeres derechohabientes y población abierta. Para México al Día, Flor Hurtado. Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio de México al Día. Esta mañana damos la bienvenida al estudio de México al Día. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos da mucho gusto recibir en el Estudio de México al Día a Eric Isaac Navarro Delgado. Él es ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Eric, en verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente no fue para ti un problema levantar tan temprano. Seguramente la disciplina que has tenido te ha llevado justamente a obtener este tipo de premios que te reconocen tu nivel intelectual y, por supuesto, tus esfuerzos académicos. Platícanos por qué ganaste esta medalla. ¿Qué fue lo que demostraste en esta competencia internacional? Pues el proceso. Sí, claro. Bueno, pues el proceso se empieza por un estatal. Entonces, en cada estado se hacen exámenes teóricos y prácticos. Y posteriormente a eso se sacan 6 personas seleccionadas que representan al estado. Después de eso se hace una Olimpiada Nacional, que este año fue en Jalapa. Y esa Olimpiada consta igual de un examen teórico, y al día siguiente pasa solo la mitad a 4 exámenes prácticos. De esos, bueno, ya después de eso, de todos los estados se hace la clasificación y se sacan a 12 personas, que son la preselección. Y posteriormente a eso nos dan 2 entrenamientos aquí en la ciudad. Bueno, los de otros estados tienen que viajar para acá. Y durante esas 2 semanas nos dan clases y nos aplican exámenes. Entonces, pues ya de ahí salen las personas que van a ir a representar al país. A ver, Eric, nos decías, tienes 18 años, eres habitante de la Ciudad de México, estudias en la Prepa 6, y ¿cómo ha sido tu vida, por ejemplo? Me imagino que te gusta la biología, ¿no? Sí, muchísimo. A ver, platícanos, ¿cómo te fuiste interesando por la biología? ¿Qué te despertó la curiosidad? En fin. Pues es interesante porque realmente no pensaba estudiar biología, o sea, no estaba muy adentrado en este ámbito. Entonces, hace un año, que fue que empezó todo el proceso, pues yo estaba en la Olimpiada de Química. Porque, bueno, yo pensaba estudiar química. Y pues posteriormente entré a la Olimpiada de Biología porque dije, pues, ¿por qué no entrar? Igual me gustaba mucho, pero pues no tanto. No sabía bien de los temas. Entonces, pues ya entro y en las asesorías que nos dan para ir al Nacional, pues me doy cuenta de que es impresionante, o sea... ¿Pero por qué es impresionante? ¿Qué te gustó de la biología? Pues es increíble, o sea, no sé, no tengo como un tema específico, pero pues me causa como mucha impresión, pues las miles de reacciones que hay en tu cuerpo, y no solo en tu cuerpo, en tu ambiente, toda la interacción que hay entre bacterias, hongos, virus y tu cuerpo, y pues todo el tiempo está, pues cada quien luchando por sobrevivir, con cada quien con sus adaptaciones, y pues todo lo que nosotros podríamos llamar superpoderes, pues es algo que en la naturaleza existe, tal vez no en nosotros, pero en muchos otros animales u organismos. Por ejemplo, pues la regeneración, superfuerza, supervelocidad, todo está en muchos organismos. Y pues es como increíble tener la oportunidad de apreciar todos esos, todo lo que existe en este universo. Bueno, vale la pena destacar que ya terminaste la Prepa 6 y estás ahora acabo de entrar en la Facultad de Ciencias de la UNAM, allá en CEU. ¿Cómo fue esta competencia? ¿Cuántos países estuvieron involucrados? Ya platícanos de cómo fue pues las eliminatorias y cómo lograste ya, con qué tema o con qué examen lograste el triunfo de la medalla de oro. Pues la competencia empezó el domingo y el lunes fue la inauguración. Y ese mismo día los maestros se quedaron, nuestros delegados se quedaron a corregir el examen y a traducirlo porque estaba en portugués. Entonces fueron 12 países que asistieron, 10 de Latinoamérica y 2 de Europa, que fueron Portugal y España. Entonces ese día lo tradujeron los maestros y a nosotros nos dejaron en otro lugar. Nosotros no podíamos tener contacto con ellos para que no hubiera para que no se pasara la información. Entonces el primer examen, que fue el martes, fue un examen teórico y fue muy pesado porque fueron 2 bloques de 2 exámenes de 4 horas cada uno. Entonces, pues ya, y con un intermedio de 1 hora para comer.
Entonces, pues sí fue muy pesado. Bastante, Sí, sí. Y pues ya al día siguiente los maestros revisaron los exámenes y tradujeron los exámenes prácticos, que fueron 3. Y después el día siguiente nosotros hicimos los exámenes prácticos, que fueron 3. Uno fue de fisiología vegetal, que fue medir potencial hídrico de células de papa. Otro fue de anatomía animal, que fue comparación entre corazones, dentadura y huesos de distintos animales. Y el último fue de biología celular, donde fue hacer una tinción de bacterias, hacer un cultivo y identificar un péptido, una proteína que nos daba en su secuencia. Eric, ¿tú siempre has estudiado en escuela pública? Solo en primaria estuve en privada. Y de ahí ya te fuiste a la escuela ajá. pública. ¿Cómo están, ya cuando te mediste con tus compañeros de otros países, cómo están los jóvenes mexicanos, no solamente capacitados, sino cómo están de ánimos para participar en este tipo de competencias? Que además requieren, sobre todo, de conocimientos, pero también de una actitud muy echada para adelante, como decimos. Sí. Pues yo he visto a muchos compañeros, incluso lo que fueron conmigo, somos muy comprometidos. O sea, no opino que estemos para nada debajo de los demás países. O sea, cada quien tiene un potencial muy grande y pues yo creo que solo es cosa de que cada quien explote. Tal vez no en la ciencia, sino es lo que le gusta, pero en su ámbito. Entonces, pues yo creo que no estamos para nada debajo de ellos. Creo que tienes un potencial amplísimo, puede ser un factor muy importante para la ciencia en México. Me parece que el ejemplo así lo muestra. Tienes 18 años, ¿cómo te ubicas en un futuro ya profesional? Digo, porque ya elegiste carrera, ya no te voy a decir qué piensas estudiar, ya elegiste la licenciatura. ¿Cómo te visualizas en un futuro? Pues yo quiero llegar a ser un investigador. Estoy seguro, todavía no sé en qué tema, porque pues como la biología es tan amplia y sí, claro, me gusta todo todavía. No sé en qué tema, pero sí estoy seguro que me gustaría ser investigador. Oye, y eres el clásico matadito, la verdad dilo, porque hay mucha gente que dice, no, yo no concurso, yo esto, porque hay que estar todo el tiempo estudiando. Pues más o menos. A mí sí me gusta mucho salir con mis amigos y todo, y pues obviamente sí tuve que sacrificar, pues antes practicaba tiro con arco, pues dejar de practicarlo, pues las fiestas que de repente había y pues decir como de pues... Ha sido fiestero muy joven, ¿eh? O pues salir con mis amigos, etcétera. Entonces pues sí son varias cosas que se tienen que sacrificar, pero pues tampoco te puedes meter completamente porque, o sea, en un punto llegué a estresarme mucho por la competencia en la preselección, pero pues también nunca hay que olvidar que lo haces porque te gusta. Claro. Entonces pues también hay que tener tiempo para relajarte y pues para recordar que realmente lo haces porque lo amas y no porque es una obligación. O sea, se puede combinar, pero ¿qué se siente llevar una medalla aquí? A ver, dilo. Mucho ¿A orgullo. quién se la dedicaste la medalla? La medalla a mi familia y bueno, no creo que la medalla sea solamente mía, yo creo que es también de todos los maestros que me han apoyado en todo este camino, a mis amigos que también me han dado mucho apoyo, me recuerdan que sí puedo, claro, cuando estoy como muy estresado, y pues obviamente a mi familia, a mis papás que siempre me aguantan. Eric, pues muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por tu ejemplo. Ojalá que quien te haya visto diga, sí se puede, por supuesto, hay que echarle un poco de ganas, tampoco ser tan matados, combinarlo, sí, pero sí se puede. Gracias, Eric, y muchas felicidades. Y bueno, como cada 15 días, César Gabriel nos explica el uso correcto del idioma de nuestro español, así como te lo cuento, César. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el marco de nuestras fiestas patrias, quisiera unirme a las celebraciones hablando de lo impactante que para muchos son nuestras maneras de expresarnos. Y es que quizás, de manera soberbia, pensamos que los casi 2 millones de kilómetros cuadrados que comprende el territorio mexicano son suficientes como para que cualquiera nos entienda. Afortunada o desafortunadamente, no es así. Incluso regionalmente hay personas que no entienden. Por ejemplo, todos los mexicanos hemos dicho en algún momento, ya me cayó el chahuiztle. Lo que pocos saben es que, al ser el chahuiztle un hongo que ataca al maíz y que durante centenares de años devastó los cultivos, ahora ya no es simplemente un sinónimo de plaga, sino de la molestia por la presencia de alguien. Por eso nos cae el chahuiztle. Vamos a chacharear al centro, es una frase habitual en nuestra habla cotidiana, ¿no? Y es que, aunque todos la ubiquemos, otros menos saben que, hace unas décadas,
una cháchara era una pieza antigua de poco valor. Ahora ampliamos el término para no ser tan rimbombantes y así decir que vamos de compras. ¿Y qué hay de sepa la bola? Cuando queremos expresar que desconocemos algo que nos están preguntando. La explicación es aún más filosófica. Cuenta la leyenda que la bola, en los tiempos de la Revolución Mexicana, eran las personas que en pueblos y ciudades se levantaron en armas contra Porfirio Díaz. Y como ellos eran totalmente desconocidos, sin representación de algún líder que fuera responsable de sus acciones, sepa la bola era simplemente decir que no se conocía quién era exactamente el responsable de lo que se había hecho. Actualmente se ha robustecido el significado como sinónimo de quién sabe. Y el más famoso entre cualquier mexicano es aguas. Cuenta la historia que en los tiempos de la colonia era común no tener drenaje en la casa, por lo que la manera más práctica de deshacerse del agua sucia era tirarla por los balcones. Para avisar que éste iba a salir por los ventanales, gritaban aguas, ya que el vital líquido era producto del aseo de los trastes, la ropa y en efecto de las basinicas. Actualmente empleamos la expresión para decirle a alguien que sea precavido porque algo le va a suceder. Escríbanme si tienen más frases o coméntenlo directamente en las redes sociales. Mi nombre es César Gabriel, así como te lo cuento hasta ahora. México, Europa y Asia responden de manera positiva frente a la decisión de la Fed sobre mantener sin cambio su tasa de interés. El presidente Enrique Peña Nieto reconoce como decisión acelerada abrir las puertas a Donald Trump. Quizá nos faltó ponderar la reacción social que se iba a presentar en México. Padres de familia en Chiapas toman escuelas ante la ausencia de maestros de la CENTE. La prioridad de la SEP serán los estados con rezago educativo. Atender estas zonas del país, atender estas regiones y las estamos definiendo en todo el eje de acción en materia de equidad e inclusión. En Nicaragua, el congresista René Núñez, muerto desde el pasado 10 de septiembre, preside la Asamblea Nacional. Y en los deportes, golea Rayados 5-2 a Santos en la 10ª fecha del torneo Apertura 2016. Nuestra querida Ana Cristina Olvera ya se encuentra en Guadalajara y es que el próximo lunes inicia el Congreso Internacional de Astronáutica justamente en esta ciudad y estará con nosotros desde esta ciudad dándonos todos los detalles de este importantísimo evento internacional. Muy buenos días, Ana Cristina. Muy buenos días, Pati y Omar. Bueno, hoy estoy en la ciudad de Guadalajara. Detrás de mí está la Universidad Marista, donde en unos pocos minutos dará inicio el segundo Congreso Mexicano de Medicina Espacial y donde se presentará el primer libro mexicano de medicina espacial que se edita bajo la dirección del doctor Raúl Carrillo Esper y bueno, estará la presencia por supuesto del director general de la Agencia Espacial Mexicana, el doctor Javier Mendieta, y esta es solamente una de las muchas actividades que tendrán lugar en el marco del Congreso Internacional de Astronáutica, pero vamos a ver un poco de qué es lo que habrá en todos estos días de actividades que inician hoy y terminan hasta el 1 de octubre. En el 2013, en Beijing, China, la Asamblea General de la Federación Internacional de Astronáutica y otras organizaciones internacionales eligieron a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ser sede del 67 Congreso Internacional de Astronáutica, el cual se realizará del 26 al 30 de septiembre de este 2016. Este evento congrega a las personalidades, instituciones y empresas más importantes del ámbito espacial y es la primera vez en la historia que tocará territorio mexicano, pues siempre se elige un continente diferente con el objetivo de incluir y dar oportunidad a todos los países en el desarrollo de sus potencialidades espaciales. Gracias a un intenso trabajo de gestión internacional sin precedentes, la Agencia Espacial Mexicana logró conseguir ser la anfitriona de este evento, al cual se esperan cerca de 5,000 asistentes. Guadalajara ya está lista y con la infraestructura necesaria para albergar a expertos en telecomunicaciones espaciales, monitoreo del territorio desde los satélites y una infinidad de temas relacionados con el espacio.
Serán cerca de 80 los países que aportarán sus conocimientos, además de la participación de más de 30 agencias espaciales como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China, entre otras. Bajo el lema Hacer al espacio accesible y asequible a todos los países, alguno de los objetivos que promueve el IAC 2016 es la integración de los estudiantes de temas relacionados con el espacio y promover el progreso tecnológico en países en vías de desarrollo. En el marco del Congreso de Astronáutica se han programado como preámbulo algunos eventos. Tal es el caso del segundo Congreso Mexicano de Medicina Espacial, que se llevará a cabo desde hoy 22 de septiembre y que pretende, entre otras cosas, promover la incorporación de tecnología de telecomunicaciones para hacer llegar servicios de salud a distancia y el monitoreo satelital de enfermedades en pro de los más vulnerables. Otro de los eventos es el Space Generation Congress, el cual convoca a los mejores estudiantes universitarios y jóvenes profesionales con una pasión por el espacio, con el fin de incentivar a las nuevas generaciones que en un futuro serán líderes en estos sectores. El evento principal se inaugurará el lunes 26 y contará con un muy nutrido calendario de exposiciones, plenarias, talleres y secciones técnicas con temas sobre cambio climático, derecho espacial, las misiones de exploración del espacio profundo, minería espacial, entre muchos otros. Los asistentes también podrán disfrutar de un piso de exhibición con objetos que ya han volado al espacio y han regresado a Tierra. Será una semana llena de conocimiento y todo concentrado en la segunda ciudad más grande de nuestro país. Así es, Pati y Omar, como pudieron escuchar en esta pequeña nota, vamos a tener todos los detalles de la cobertura aquí en México al Día, por supuesto con la ayuda también de la cobertura de Notimex, y los estaré viendo aquí desde la ciudad de Guadalajara con muchísimas noticias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Anita, por tu información. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, acudió a la inauguración del Centro de Educación Artística Ignacio López Tarso. Ahí se va a impulsar la enseñanza de las artes escénicas, plásticas, musicales y cinematográficas, además de ser un foro abierto a conferencias, a proyecciones y a escenificaciones teatrales. Seguro que tendrán el mejor de los éxitos y que estarán reflejando, como lo han dicho, la calidad de don Ignacio, y que muchas generaciones se seguirán beneficiando teniendo la mejor formación, que es además lo que queremos para los niños y los jóvenes de México. Ahí, por supuesto, don Ignacio López Tarso, primer actor, agradeció el apoyo recibido y recordó la fecha en que fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Yo estaba entre el presidente de la República, Peña Nieto, y a mi derecha el secretario de Educación. Estaban 1000 gentes ahí en el patio central de Palacio, gente muy importante en la mesa del podium, pero yo dije, yo tengo el mejor lugar de toda esta reunión. México X. Esta mañana en esta sección tan importante para la universalización de la educación platicaremos con Luis Gerardo Romero Chávez. Él es jefe del Departamento de Medios Educativos del Centro Interdisciplinario o de Investigación y Docencia en Educación Técnica del Tecnológico Nacional de México. Luis Gerardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Omar, hola Pati, buenos días. Un gusto por estar con ustedes. Saludos a su auditorio. Gracias, igualmente saludarte a ti. Esta plataforma, México X, justamente abre las puertas para que cursos en línea y de manera gratuita puedan tener accesibilidad para todas las personas. Tú estás encabezando este curso, cuéntanos de qué se trata. Claro, mira, este curso tiene como nombre Aritmética y Principios de Álgebra y da inicio el día 26 de septiembre de este año. Este curso tiene una primordial iniciativa que es ofrecer a todos los alumnos del país entre edades de 14 y 18 años el conocimiento y el aprendizaje de las matemáticas en el área de aritmética y principios de álgebra. Luis Gerardo, ¿y qué tal han respondido en este momento los jóvenes a esta invitación? Hola Pati, buenos días. Muy bien, te comento, el curso anterior, en el semestre pasado que se ofertó, tuvo una capacidad de 25,000 estudiantes. En este semestre que inicia en septiembre,
deberíamos de estar plasmando una cantidad igual o superior. La aceptación es muy grande por ser recursos en línea y muy fáciles de llevar a cabo en la comodidad de su casa o de su tableta o teléfono celular. ¿De qué manera la aritmética y este curso que ofrecen se puede hacer eficiente aprenderlo en una plataforma tecnológica sin la necesidad de estar frente a un pizarrón? Fíjate, esta propuesta didáctica es muy interesante porque acerca las matemáticas no solamente a los jóvenes. Tenemos una vertiente muy interesante que es los papás de los jóvenes, que muchas veces quieren ayudarlos a realizar sus tareas, y con este curso los padres, los familiares de los alumnos pueden accesar a ese conocimiento, pero también los docentes. Este curso se convierte en una plataforma de apoyo didáctico para el docente, para los investigadores, los alumnos y los papás. Luis Gerardo, obviamente los cursos en línea requieren de una gran concentración, de una gran disciplina por parte de quien toma estos cursos. ¿Y qué otras características tenemos que tener para poder aprovechar muy bien este tipo de cursos en línea? Claro, Pati, mira, los cursos en línea, como tú bien lo mencionas, requieren una concentración diferente a un curso presencial, pero en esta ocasión este curso tiene una duración de 30 horas y es muy sencillo aplicar a él, ya que puedes accesar desde tu teléfono celular, tableta, computadora, en un café internet, en tu escuela, en tu casa. Y la apuesta didáctica de este curso, que es aprender prácticamente jugando la aritmética y los principios del álgebra en una plataforma como es México X, es muy sencilla y muy fácil de aplicar para los muchachos y de aprender para los jóvenes. Y para los adultos, como tú decías, nunca es tarde, ¿verdad?, para salir corriendo, evitar salir corriendo cuando escuchamos matemáticas. Sí podemos aprender. Sí. Claro que sí, todos pueden aprender. Muy bien, Luis Gerardo, pues antes que nada también un abrazo hasta Querétaro y muchas gracias por explicarnos de este curso en línea, abierto a quien así lo quiera tomar. Un abrazo nuevamente, hasta luego y muy buenos días. Muchas gracias. Una cosa más, ¿Sí? No dejen de visitarnos en nuestras redes sociales, que es en Facebook, MUCMates, y en Twitter, MUCMates. Recuerden, el curso inicia el 26 de septiembre de este año y las inscripciones ya están abiertas. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, un abrazo. En el Museo Tamayo, Arte Contemporáneo, se inauguró una sala dedicada exclusivamente nada menos que a Rufino Tamayo. Un conjunto de obras de Rufino Tamayo sale de bodega para ocupar el espacio de privilegio que le corresponde en el recinto que lleva su nombre. En la nueva sala se exhiben piezas del primer periodo de la obra de Tamayo, en el que se evidencia su desarrollo como artista y sus aportaciones al campo de la pintura mexicana. Este año se conmemora el 25º aniversario luctuoso del pintor oaxaqueño, cuya trayectoria abarca casi todo el siglo XX. Lo que tenemos ahorita es una selección de obras que representan esos años de formación, por decirlo así, hasta que Tamayo llega a su estilo más representativo, más reconocible, por decirlo así, en los años 60. Paralelamente se exhibe una selección del acervo donado por el propio Rufino Tamayo y su esposa Olga al pueblo de México. El maestro legó alrededor de 300 obras con el propósito de ofrecer al público mexicano una visión de lo que ocurría en el contexto internacional de las artes plásticas. La colección está conformada por obras de Picasso, Francisco Toledo, Francis Bacon, Francis Alice, entre otros artistas. Resulta absolutamente prioritario que cumplamos la voluntad y que las obras salgan de la bodega, así lo digo con toda la crudeza, para que puedan exhibirse y todos los niños, los jóvenes, los adultos podamos tener una referencia en un museo para conocer obras de estos artistas fundamentales del siglo XX. Él regresa a vivir a México en 1959. Habían vivido en Nueva York y en París durante esas décadas del año 1920 al 59, en donde él estuvo en contacto directo con muchos artistas, muchos de los cuales están en esta colección, y también con muchas corrientes artísticas europeas. Las exposiciones pueden visitarse en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo de martes a domingo de 10 a 18 horas. Para México al Día, Rufino Enríquez González.
La globalización de las ideas y la política y la economía y de todo. Rina Musali está aquí con nosotros, nuestra internacionalista, para que nos cuente qué pasó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pues mira, yo vi una asamblea, que sigue en camino porque, se cierran sus trabajos el 26 de septiembre, muy especial y muy emblemática por varios ingredientes que tuvo y que me gustaría compartir con la gente que nos acompaña. En primera instancia, pues se da la despedida de Ban Ki-moon como secretario general de Naciones Unidas después de 10 años de mandato. Su periodo termina precisamente el 31 de diciembre del 2016. Por otro lado, será el adiós también de Barack Obama, ¿no? El presidente de Estados Unidos, que ya, pues lanzó, ¿no?, su discurso como la última ocasión en que estuvo presenciando esta Asamblea General de Naciones Unidas. Y me parece que este ambiente fue el que impregnó, ¿no?, un poco toda la inquietud y todo el trabajo de Naciones Unidas, ¿no? O sea, toda la gente está esperando quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca y quién va a ser el tomador de decisiones de la máxima instancia internacional. Por otro lado, me parece que fue fundamental que Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, entrega físicamente los acuerdos de paz a Ban Ki-moon, al Consejo de Seguridad, lo presenta también a la Asamblea General. Hubo un discurso interesante ayer, precisamente cuando se celebra el Día Internacional de la Paz, y habla de la nueva Colombia y de que se termina un conflicto de 52 años, ¿no?, de guerra, de conflicto armado y de mucha desesperanza en Colombia. Se habla de la nueva época de Colombia y todo el potencial económico que puede venir en los próximos años. Por otro lado, hubo un momento importante porque todo el debate se generó en torno al primer aniversario de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y esto es importante porque era un momento para que la comunidad internacional se pregunte sobre la implementación, porque es lo más difícil siempre, ¿no? Son grandes aspiraciones y cómo se implementan, ¿no?, a nivel interno. Entonces hubo un debate de todos los países, ahí participó Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, para preguntarse sobre los obstáculos y lo que viene. Y derivado de ahí, pues México entrega el instrumento de ratificación del Acuerdo de París, este acuerdo vinculante de combate al cambio climático, fundamental. Lo hace también más de 30 países, entre ellos Argentina, Brasil, algunos países del Caribe. Estados Unidos y China ya lo ratificaron, pero todavía estamos lejos de la ratificación porque la entrada en vigor se necesita a 55 países. Entonces vamos por ahí de los 40, pero son muy buenas noticias para la comunidad internacional. Y el tema de los migrantes y los refugiados, hay una cumbre de líderes que convoca Barack Obama, una reunión de alto nivel de migrantes y refugiados que convoca por primera ocasión esta Asamblea General. El asunto no es menor, Omar, claro. Pati, tenemos 65 millones de desplazamientos forzados en el mundo, no tenemos que irnos lejos a Siria, a Sudán del Sur, a Afganistán, a Somalia, lo tenemos en Centroamérica. En Centroamérica tenemos una crisis humanitaria y tenemos una problemática tremenda de desplazamientos por cuestiones de violencia que se practica a gran escala. Y finalmente se le da la presidencia a Ecuador, me parece que eso es un tema de Iberoamérica interesante para América Latina, del G77 más China, que es un grupo importante de toma de decisiones dentro de la Asamblea General. Y ahora con la presidencia de Venezuela del Movimiento de los No Alineados y con la presidencia de Ecuador se busca una asociación entre ambos. Rina, y te lo pediré ya casi resumido porque por el tiempo. Hay la percepción, no sé si tú estés de acuerdo, de mucha gente que dice, ¿y la ONU qué? Cuando, por ejemplo, no respetan los llamados que hacen a la paz, cuando, por ejemplo, el acuerdo de paz que se logró en Colombia tuvo una intervención muy fuerte por parte del Vaticano y que muchos han hablado de una reestructuración de unas Naciones Unidas de cara a los nuevos conflictos, de cara a los nuevos liderazgos. ¿Tú qué opinas? Pues mira, la verdad es que la reforma de Naciones Unidas ha estado paralizada en los últimos años, sobre todo el punto medular está en el Consejo de Seguridad. Es decir, hay 5 miembros permanentes, hay otros 10 miembros no permanentes, pero ahí hay las economías emergentes, que son las economías que han motorizado gran parte del crecimiento económico después de la crisis financiera del 2008, pues están tomando decisiones dentro de la gobernanza política y económica mundial, ¿no? Ahí está China, ahí está Rusia, están los países BRICS. Entonces se está buscando que este Consejo de Seguridad se amplíe para tomar decisiones, porque sí se ve que es muy antidemocrático y que finalmente siempre impone, ¿no?, sus decisiones, pero ellos fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, una reforma que está completamente paralizada, ¿no? Bueno, interesante. Gracias, muy interesante. ¿Ya saben a dónde van a ir el próximo fin de semana?
¿No? ¿No? Bueno, pues aquí les doy una propuesta. Xilitla es un pueblo de la Huasteca Potosina en el que el arte colonial y contemporáneo se funden con la naturaleza. En medio de la Sierra Madre Oriental se encuentra un lugar donde el arte surrealista se apoderó de la vasta naturaleza, para el deleite de los lugareños y el encanto de todo aquel que lo visita. Ubicado en la zona de la Huasteca de San Luis Potosí, Xilitla es un pueblo de raíces indígenas reconocido en la actualidad como uno de los productores de café de mayor calidad en todo el estado. En el centro sobresale el exconvento de San Agustín, el edificio más antiguo de San Luis Potosí, que fue construido para la evangelización, por lo cual fue atacado e incendiado por los chichimecas en al menos 2 ocasiones. A la fecha se aprecian los vestigios de las campanas de 1581 y 1890, que aunque ya no repican, forman parte del patrimonio histórico y cultural de Xilitla. Para comprobar la calidez y hospitalidad de la gente, basta con dar una vuelta alrededor de la plaza central, donde se pueden adquirir productos locales como el plátano jamaica, la carambola y el jobo, un pequeño fruto de temporada que también se disfruta en una deliciosa agua fresca. A poco más de 30 minutos y en colindancia con el municipio de Huehuetlán está El Nacimiento, manantial que alimenta al río Huichihuayan, donde los visitantes se sumergen en las aguas transparentes. Sin duda, Las Pozas, mejor conocido como el Jardín Surrealista, es considerado el principal atractivo de Xilitla, una superficie de 40 hectáreas donde el millonario inglés Edward James edificó una microciudad que se funde con el ambiente tropical. El Anillo de la Reina, seguido por el Camino de los 7 Pecados Capitales, son la entrada a este laberinto de edificios y figuras extrañas, con las que Edward James representaba los desafíos y suerte que había que enfrentar en la vida. Inspirado en las obras de amigos como Salvador Dalí, René Magritte, Leonora Carrington y Remedios Varo, Edward James construyó un palacio de bambú, la casa de 3 pisos y el cinematógrafo, una estructura de 20 metros de altura que en la cima tiene una pieza sin terminar a la que llamó la escalera al cielo. El sonido de la cascada del General invita a los turistas a refrescarse en Las Pozas, donde la creatividad y fantasías del artista inglés también están presentes. En este espacio donde la magia y la realidad se hacen una sola, cada visitante encuentra un rincón para su goce personal, ya sea la diversión, el descanso, la fotografía o simplemente para apreciar el paisaje. Vamos al resumen. La Fed mantiene sin cambios la tasa de interés de referencia. Se decidió por el momento esperar a que hayan más pruebas contundentes del progreso hacia nuestros objetivos. El anuncio calma los mercados cambiario y bursátil en México y el mundo. La iniciativa privada descarta que alza del dólar genere inflación. No hay ni política, ni instrucción, ni alguna tendencia que nos pueda marcar de manera generalizada una alza inflacionaria. México ratifica el Acuerdo de París sobre cambio climático. Marcan una ruta clara para mejorar las condiciones de vida de la población mundial. Surge nuevo escándalo de evasión fiscal. Cientos de mexicanos están involucrados. Órgano electoral pone más trabas para revocatorio contra Nicolás Maduro. Y en los deportes, Carlos Vela se reencuentra con el gol. Gracias por acompañarnos, fue un placer informarles esta mañana. Un abrazo a Ana Cristina hasta Guadalajara, quien estará ya transmitiendo la próxima semana. Mientras tanto, gracias a ti también, Griselda Yebra, gracias Dani, Omar, gracias a usted y siempre lo voy a recordar,
que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente día. Hasta luego.